California siempre fue la postal del sueño americano. Playas doradas, ciudades vibrantes y un mercado inmobiliario tan sólido que parecía indestructible. Pero hoy, detrás de ese brillo, hay una fractura silenciosa que crece con rapidez. Los precios dejan de subir, la demanda se congela, y lo que antes se vendía en semanas, ahora permanece abandonado en vitrinas digitales que nadie abre. Lo más inquietante es que el colapso no llega desde un único frente. Es una tormenta alimentada por intereses elevados, costos de seguros que se volvieron insoportables, sobreconstrucción masiva y un agotamiento económico que golpea desde lo más cotidiano hasta lo más lujoso. La gente está retrocediendo, los compradores se están retirando y las ciudades que antes eran intocables están entrando en un territorio que jamás pensaron pisar. Si te interesa la economía real, si vives en California, si planeas invertir, mudarte o simplemente entender lo que se viene, este video es fundamental. Y antes de avanzar, te invito a suscribirte a El Verdadero Estados Unidos, porque aquí explicamos lo que no aparece en los noticieros y lo que sí afecta tu vida diaria, tu bolsillo y tu futuro. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy no solo cambiará tu percepción del mercado, te mostrará cómo estas 10 ciudades están marcando el camino hacia un posible desplome general que podría reescribir por completo la historia inmobiliaria del estado. Número 10. Irvine. Irvine siempre fue sinónimo de perfección suburbana. Calles impecables, escuelas reconocidas y una calidad de vida que parecía blindada. Pero esa imagen comenzó a agrietarse. En los últimos meses, la cantidad de viviendas disponibles creció sin freno, revelando un exceso de oferta que ya no encuentra compradores con la misma facilidad de antes. Lo que antes representaba estabilidad ahora se siente como un silencio incómodo. Muchos vecindarios muestran casas vacías, persianas cerradas y desarrollos recién terminados que no logran llenarse. La ciudad que alguna vez presumió una demanda interminable enfrenta hoy el eco de un mercado que dejó de avanzar. El corazón de este problema es la sobreconstrucción. Durante los años de auge, los desarrolladores levantaron miles de unidades anticipando un crecimiento continuo, confiados en un flujo constante de profesionales que buscaban mudarse. Pero esa expectativa se desvaneció cuando el trabajo remoto retrocedió y la movilidad laboral se volvió más conservadora. Lo que parecía una apuesta segura terminó siendo un exceso evidente. Los compradores también cambiaron. Frente a precios altos y gastos crecientes, muchos optaron por pausar decisiones importantes. Otros simplemente no califican para préstamos que hace unos años eran habituales. Esa combinación de temor, prudencia y límites financieros dejó un inventario que aumenta sin una salida clara. El costo de vida hizo lo suyo. Las pólizas de seguro, que ya eran consideradas elevadas, subieron aún más. Esa suba se volvió un obstáculo que detiene incluso a quienes tienen ingresos sólidos. El sueño de comprar en Irvine se transformó en una ecuación con demasiados costos impredecibles y pocas garantías. El mercado laboral tampoco ayudó. Las grandes empresas tecnológicas ralentizaron expansiones, congelaron proyectos y redujeron planes de crecimiento. Irvine dependía en gran medida de estos motores, y su desaceleración dejó una ciudad con menos energía económica de la que necesita para sostener su propio ritmo inmobiliario. Aún así, la ciudad conserva servicios eficientes, seguridad y una calidad de vida que muchos consideran superior. Esa base sólida podría ser un punto de apoyo para un rebote futuro. Pero cualquier recuperación necesitará tiempo, ajustes y un nuevo equilibrio entre oferta, demanda y costos reales. Sin embargo, no todo es pesimismo. Irvine aún conserva estabilidad, buenos servicios y seguridad. Esa combinación podría favorecer un rebote futuro, pero antes de que eso ocurra, muchas familias y propietarios verán cómo sus viviendas pierden valor de manera inevitable. Y mientras Irvine intenta estabilizarse, la siguiente ciudad enfrenta un golpe igual de fuerte. Número 9. Sacramento. Sacramento, la capital del estado, era el refugio para quienes escapaban de los costos extremos de la bahía. Pero ese refugio se saturó. El inventario de casas disponibles se disparó, revelando un mercado que perdió velocidad y que ya no logra absorber tanta oferta. Los suburbios que alguna vez ofrecieron tranquilidad y precios accesibles ahora muestran señales claras de agotamiento.
Las calles están llenas de carteles de venta que no se mueven y desarrollos que parecían prometedores quedaron atrapados entre la oferta excesiva y la falta de nuevos compradores. El ritmo dejó de ser acelerado y se convirtió en una pausa prolongada. Durante años, Sacramento creció apoyándose en un flujo constante de familias que buscaban huir del caos de la costa. Pero ese impulso inicial perdió fuerza cuando los costos mensuales comenzaron a igualarse con los de zonas más exclusivas. Lo que inicialmente era una oportunidad, terminó pareciéndose demasiado a aquello de lo que querían escapar. Las cuotas mensuales aumentaron y dejaron a muchas familias al borde de su capacidad. Las pólizas de seguro subieron en paralelo, empujando los presupuestos familiares al límite. Frente a esa realidad, incluso quienes tenían la intención de comprar prefirieron detenerse, observar y esperar un momento más estable. Los inversionistas aceleraron la caída. Tras años de compras agresivas, ahora se desprenden de propiedades con descuentos que hace tiempo habrían parecido imposibles. Esto golpeó a los alquileres, que bajaron con fuerza, dejándolos menos rentables y con más vacantes que antes. La sensación de que todo se enfría se volvió evidente. A pesar de todo, Sacramento aún tiene la ventaja de su base laboral pública. Ese sector actúa como una red que evita que la ciudad caiga de manera abrupta. Oficinas gubernamentales, empresas estables y servicios esenciales mantienen un movimiento mínimo que sostiene parte del consumo y la estabilidad cotidiana. Pero esa protección no es suficiente para detener la caída del mercado inmobiliario. Solo suaviza el golpe. Las familias sienten que la ciudad está en suspensión, esperando una recuperación que aún no llega, mientras los precios siguen ajustándose hacia abajo y los compradores desaparecen. Aún así, Sacramento conserva un colchón, sus empleos públicos y su infraestructura estable. Pero ese colchón no evita la caída inmediata, solo la hace menos brusca. Y si Sacramento está tambaleando, lo que sucede en el desierto es aún más dramático. Número 8. Palm Springs. Palm Springs, la joya del desierto, está viviendo su momento más frágil en años. Lo que antes era un mercado dominado por compradores de lujo y propietarios de segundas residencias, ahora se ve vacío, con calles tranquilas incluso antes del atardecer. La ciudad, conocida por su glamour y su estilo retro, enfrenta un silencio que nunca había sentido. Lo que solía ser un flujo constante de visitantes se transformó en un ritmo irregular, con hoteles menos ocupados y restaurantes que cierran antes de lo habitual. La energía vibrante del desierto se desvaneció. El mercado inmobiliario refleja esa caída. Las viviendas, especialmente las de mayor valor, dejaron de encontrar compradores dispuestos a pagar montos elevados. Las negociaciones que antes eran rápidas ahora se estiran por semanas o meses. La sensación general es que el interés se evaporó. Los alquileres vacacionales, que fueron el motor económico de Palm Springs, atraviesan una fase crítica. La ocupación bajó, los ingresos se redujeron y muchos propietarios que dependían de esas rentas ahora enfrentan gastos difíciles de sostener. El panorama es más incierto que en cualquier momento reciente. El mayor enemigo es el costo del seguro. Las primas aumentaron con fuerza debido al riesgo de incendios y a la vulnerabilidad del terreno. Esto transformó propiedades atractivas en activos difíciles de mantener. Lo que antes era un lujo, ahora es una responsabilidad que pocos quieren asumir. El turismo tampoco acompaña. Menos viajeros, menos consumo y menos movimiento dejaron a la economía de la ciudad sin uno de sus pilares esenciales. Incluso los eventos anuales, que antes atraían multitudes, registran menos asistencia y menos impacto financiero. Aún así, Palm Springs mantiene su belleza, su arquitectura icónica y su clima característico. Es una ciudad con identidad propia, pero también con una fragilidad cada vez más visible. La dependencia del turismo, del lujo y de las segundas residencias expone sus puntos débiles con una claridad nunca antes vista. Palm Springs sigue siendo bella, pero su economía es más vulnerable que nunca. Y si esta ciudad se siente vacía, la siguiente está viviendo un cambio aún más profundo. Número 7. San Diego. San Diego es una postal perfecta, clima ideal, mar abierto y una calidad de vida envidiable. Pero detrás de ese paisaje, su mercado inmobiliario atraviesa un momento crítico. La cantidad de propiedades en venta alcanzó niveles que no se veían en más de una década.
La ciudad, que durante años fue sinónimo de estabilidad, ahora muestra señales de desaceleración en cada rincón. Lo que antes se vendía en cuestión de días, permanece semanas sin movimiento, y los agentes inmobiliarios reconocen abiertamente que la demanda ya no es la misma. El encanto del océano sigue ahí, pero el impulso del mercado perdió fuerza. Los precios, que durante años parecían intocables, comenzaron a ceder de manera consistente. En barrios costeros y zonas de prestigio, los recortes de valor son cada vez más comunes, y muchos vendedores están aceptando pérdidas que hace poco tiempo les habrían parecido impensables. Lo que alguna vez fue territorio exclusivo hoy revela grietas en su apariencia de invulnerabilidad. El problema se agrava con la oferta acumulada. Durante el auge se construyeron viviendas y se compraron propiedades bajo la idea de un crecimiento perpetuo. Sin embargo, la combinación de altos costos, incertidumbre laboral y un crédito más estricto dejó un mercado saturado y sin suficiente demanda para absorber tanto inventario disponible. El trasfondo es complejo. La sobreoferta nacida del auge de años anteriores se encontró con tasas altas, costos de seguros desbordados y un turista que gasta menos. Incluso las familias militares, tradicionales compradoras de la zona, están retrocediendo por los altos costos de mantenimiento y las cuotas mensuales. Todo esto creó un ambiente donde vender se convirtió en una tarea más complicada de lo esperado. Las señales se sienten también en el día a día. Las zonas turísticas tuvieron menos movimiento, los pequeños comercios redujeron horarios y en algunos barrios el flujo constante de visitantes disminuyó de manera notoria. Cuando el consumo baja, la economía local lo resiente rápido y eso se refleja en el interés por la vivienda. A pesar de este panorama, San Diego conserva elementos que podrían impulsar una recuperación futura: universidades activas, industria biotecnológica, puertos y un estilo de vida que aún destaca dentro del estado. Pero nada de eso elimina el hecho de que la ciudad está atravesando un ajuste profundo que todavía no muestra un final claro. San Diego todavía tiene solidez, pero su mercado ya no es el paraíso invencible que muchos creían. Y si aquí la situación es incómoda, lo que pasa en el siguiente destino es directamente alarmante. Número 6. Malibú. Malibú siempre representó el lujo extremo. Acantilados, mansiones frente al mar, celebridades y privacidad. Pero esa imagen se está resquebrajando. Hoy, Malibú está inundada de propiedades en venta y casi ninguna se mueve al ritmo de antes. Lo que antes era un símbolo de exclusividad ahora es un tablero con demasiados letreros de venta. Las mansiones permanecen vacías, los corredores inmobiliarios redoblan esfuerzos y las visitas a las propiedades ya no garantizan ofertas. El glamour sigue presente, pero se siente más frágil que nunca. Las razones están a simple vista: costos de seguro que se dispararon, riesgos naturales en aumento y bancos que ya no quieren financiar viviendas ubicadas en zonas de amenazas costeras. Eso dejó a muchos propietarios atrapados, obligados a bajar precios de manera agresiva para generar el mínimo interés. El riesgo ambiental se volvió una barrera que pesa más que la vista al mar. A este escenario se suma un fenómeno silencioso: la percepción de vulnerabilidad. Las tormentas costeras, los incendios y la erosión dejaron claro que incluso el lujo tiene límites físicos. Muchos compradores prefieren evitar compromisos financieros a largo plazo en zonas donde la naturaleza dicta las reglas. Incluso los inversionistas están retirándose. Quienes buscaban rentas de lujo o segundas residencias ahora ven pérdidas, impuestos más elevados y regulaciones más duras. Muchos están renunciando a la idea de mantener un activo en la costa. Lo que antes era una inversión estable, hoy luce como una responsabilidad cada vez más pesada. Este retiro masivo generó un efecto dominó. Menos compradores significa ventas más lentas, y ventas más lentas empujan los precios hacia abajo. Con el paso de los meses, el mercado dejó de moverse con soltura y ahora muestra síntomas claros de agotamiento. Incluso los agentes locales admiten que nunca habían visto tantas propiedades estancadas. Aún así, Malibú conserva su magnetismo visual. El horizonte, los acantilados y el sonido del océano siguen siendo incomparables. Pero la belleza ya no basta para sostener un mercado que enfrenta presiones económicas, ambientales y financieras al mismo tiempo. Malibú sigue siendo icónica, sí,
pero ya no es infalible. Y si Malibú está cediendo, la historia en San Francisco es todavía más inquietante. Número 5. San Francisco. San Francisco pasó de ser la capital del crecimiento tecnológico al epicentro del declive. El mercado simplemente colapsó. Las propiedades pierden valor sin resistencia, y los recortes son tan profundos que han dejado a muchos propietarios sin margen para negociar. Lo que antes era una ciudad vibrante, llena de innovación y energía, ahora se percibe con un silencio extraño. Las calles que solían estar saturadas de trabajadores y turistas muestran espacios vacíos, y el ritmo acelerado que definió a la ciudad durante décadas ya no está. La desaceleración se siente en cada manzana. El motor tecnológico perdió fuerza. Las grandes empresas redujeron personal, oficinas y presupuesto. El vacío en el centro de la ciudad se siente en cada calle. Restaurantes cerrados, torres a medio ocupar y una disminución general en la actividad económica. El retroceso de la industria dejó un hueco difícil de llenar. El costo de vida, que ya era un desafío incluso en tiempos prósperos, se volvió insostenible. Los servicios subieron, los impuestos aumentaron y las cuotas mensuales de hipotecas y alquileres dejaron de tener lógica frente a los salarios reales. Muchos residentes optaron por salir, generando una fuga que aceleró la caída de la demanda. A eso se suma un costo estructural altísimo, renovaciones obligatorias, seguros que suben cada año y compradores que desaparecieron casi por completo. Incluso los inversionistas institucionales, antes los grandes actores locales, están retirándose a otros estados. La competencia por atraer capital simplemente se perdió. El paisaje urbano cambió. Algunos comercios históricos cerraron, los espacios de coworking quedaron semivacíos y los proyectos de expansión se detuvieron sin fecha de regreso. La sensación de pausa prolongada domina la ciudad, como si estuviera atrapada entre lo que fue y lo que ya no puede sostener. San Francisco aún tiene pilares importantes, universidades, centros de investigación y un legado tecnológico difícil de igualar. Pero todo esto convive con un mercado inmobiliario que registra una caída profunda y que todavía no encuentra un punto de equilibrio. San Francisco sigue teniendo relevancia científica y académica, pero su mercado inmobiliario está pagando una factura histórica. Y esto nos lleva a un punto donde el deterioro se siente incluso en los vecindarios más aspiracionales. Número 4. Belice. Belice tenía una vibra única: playa, arte, vida nocturna, cultura alternativa. Hoy esa vibra se diluye bajo un mercado que se volvió inaccesible, inestable y muy riesgoso. El inventario subió, los precios cayeron y aún así, las ventas no avanzan. La sensación de ruptura se nota apenas uno camina por sus calles icónicas. Lo que antes era un entorno vibrante, lleno de movimiento y energía creativa, ahora transmite una calma extraña, casi forzada. Muchos locales comerciales se mantienen abiertos por pura resistencia, pero la demanda inmobiliaria dejó de acompañar esa estética bohemia que hizo famosa a la zona. El cambio comenzó de forma silenciosa. Primero fueron los aumentos lentos en los tiempos promedio de venta, después las primeras propiedades que permanecieron meses sin recibir ofertas reales. Hoy, incluso aquellas casas cercanas al mar, que antes se vendían en cuestión de semanas, se quedan detenidas esperando un comprador dispuesto a asumir un riesgo financiero cada vez más evidente. A este entorno se suma un fenómeno que golpeó directamente la confianza del mercado: la volatilidad de los precios. Los recortes dejaron de ser excepciones para convertirse en una tendencia que revela la fragilidad actual. Muchos propietarios, al ver que sus casas pierden valor semana tras semana, decidieron retirarse del mercado, pero lo hicieron tarde, cuando las oportunidades ya habían desaparecido. El golpe más fuerte viene de los seguros. Muchas zonas fueron reclasificadas como áreas vulnerables a inundaciones, lo que multiplicó los costos de protección. Propietarios que antes pagaban tarifas moderadas ahora enfrentan pólizas imposibles. Esa reclasificación no solo encareció la vida en la zona, sino que cambió por completo la percepción de estabilidad. Para muchos compradores, la idea de adquirir una vivienda, sabiendo que los costos fijos podrían duplicarse de un año a otro, simplemente dejó de ser viable. Las aseguradoras, por su parte, endurecieron requisitos, aumentaron deducibles y retiraron cobertura en áreas consideradas de alto riesgo.
El turismo también cambió. Hay menos visitantes, menos consumo y menos interés por alquilar a corto plazo. Las reglas más estrictas sobre alquileres vacacionales eliminaron la rentabilidad de estas propiedades y expulsaron a cientos de inversionistas. Venice sigue siendo atractiva visualmente, pero financieramente se volvió una apuesta peligrosa. Y si aquí la situación es crítica, lo que pasa en Calabasas es un choque aún mayor. Número 3. Calabasas. Calabasas, antigua capital de las mansiones de celebridades, vive una caída que pocos imaginaron. Las propiedades de lujo se acumulan sin compradores, y los descuentos son tan grandes que incluso las familias más adineradas empiezan a dudar de entrar al mercado. Esta desaceleración expone una realidad incómoda. El prestigio por sí solo ya no garantiza estabilidad. Durante años, Calabasas fue sinónimo de exclusividad absoluta. Hoy, ese mismo símbolo se convirtió en un recordatorio de lo rápido que un mercado puede perder fuerza cuando los costos superan los beneficios. La salida de celebridades es real y visible. Muchas ya no necesitan vivir cerca de estudios y otras prefieren estados con impuestos más bajos. Ese éxodo dejó una sobreoferta que no encuentra reemplazo entre compradores tradicionales. Los incendios también tienen responsabilidad. Las primas de seguro son altísimas, los requisitos de remodelación subieron y los riesgos ambientales aumentaron. Eso convierte a cada mansión en un gasto enorme incluso antes de comenzar a habitarla. El aumento de regulaciones, evaluaciones estructurales y verificaciones obligatorias sumó más presión. Incluso quienes pueden pagar una propiedad de lujo ahora analizan cada gasto anual con mayor cautela. La pregunta ya no es si pueden comprar, sino si tiene sentido comprar. Calabasas es el ejemplo perfecto de que ni el lujo es inmune a la presión económica. Y si aquí los millonarios ya no quieren comprar, lo que ocurre en Beverly Hills es un terremoto silencioso. Número 2. Beverly Hills. Beverly Hills siempre fue el mercado más deseado del mundo. Hoy es un mercado nervioso, saturado y lleno de dudas. Las propiedades de varios millones se quedan sin visitas, sin ofertas y sin compradores interesados. La caída del interés no es solo un movimiento económico, es un cambio cultural. La nueva generación de compradores no busca solo glamour o dirección postal, busca eficiencia, impuestos bajos y retorno de inversión. Y Beverly Hills, con sus gastos elevados y regulaciones complejas, dejó de ser una apuesta lógica. El cambio es profundo. Los costos de mantenimiento, las primas de seguro y los nuevos impuestos para propiedades de alto valor están espantando a inversionistas nacionales y extranjeros. La ciudad ya no es el refugio seguro que fue. Los agentes inmobiliarios describen una atmósfera de cautela permanente. Las casas permanecen meses vacías, algunas incluso más de un año, esperando un comprador que no llega. Los precios inflados del pasado comenzaron a ajustarse, y aún así la demanda sigue débil. Quienes antes soñaban con adquirir una propiedad en este lugar, hoy comparan costos, analizan riesgos y optan por alternativas más estratégicas. El resultado es una caída silenciosa pero constante que golpea la identidad misma de la ciudad. Beverly Hills aún conserva prestigio, pero ya no es intocable. Y si aquí se siente la presión, lo que ocurre en Los Ángeles marca el verdadero epicentro. Número 1. Los Ángeles. Los Ángeles es el corazón del colapso. Todo lo que podría salir mal en un mercado se unió aquí al mismo tiempo. Más viviendas disponibles, menos compradores, precios a la baja y un clima económico que no apoya ninguna recuperación inmediata. La magnitud del problema supera cualquier corrección normal del mercado. Lo que ocurre en Los Ángeles no es un ciclo, es una reconfiguración total del panorama inmobiliario. La ciudad enfrenta una combinación peligrosa de costos elevados, incertidumbre laboral y un agotamiento general del poder adquisitivo. La ciudad está recibiendo el impacto de tasas altas, costos de vida descontrolados y un sector del entretenimiento debilitado. Con menos producción, menos empleo y menos inversionistas, el mercado quedó sin un pilar esencial. A esto se suma un detalle clave. Miles de familias que antes podían ingresar al mercado hoy quedaron completamente afuera. La brecha entre ingresos y precios se hizo tan grande que incluso la caída actual no logra restablecer la accesibilidad. El turismo también se debilitó. Las rentas vacacionales perdieron rentabilidad, las regulaciones subieron
y muchos propietarios optaron por vender antes de seguir acumulando pérdidas en un entorno tan volátil. Las áreas que antes dependían del flujo constante de viajeros ahora enfrentan una reducción severa de ingresos. La falta de consumo repercute en negocios locales, y ese efecto dominó termina afectando el valor de las propiedades. Los Ángeles sigue siendo icónica, pero hoy es el indicador más claro de que el mercado inmobiliario de California está entrando en una fase decisiva. Lo que ya ocurre aquí será, tarde o temprano, el espejo del resto del estado. ¿En cuál de estas ciudades crees que el desplome será más fuerte? ¿Y cuál piensas que podría recuperarse antes que las demás? Cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión ayuda a entender la realidad desde el terreno y enriquece esta comunidad. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.